A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Buenas noches, los amigos que recorren el sendero que tantas veces hemos recorrido junto a notables escritores de la Argentina, poetas, mujeres, hombres, que han venido aquí a decirnos que la poesía vive, que estamos en un momento cultural interesante, en un mundo que cambia. En medio de la inteligencia artificial, nosotros resistimos con las imágenes que a veces vemos y a veces no vemos a través de la poesía. Pero yo no quería dejar de abrir el programa de hoy sin hacer un recordatorio del Día de la Mujer, que ya ha pasado en estos días, y lo quiero hacer en recuerdo de todas esas mujeres que escribieron, escriben, inclusive las que escriben fuera del canon y de las escuelas y los estilos, y en recuerdo de tantas sensibles poetas, en celebración de tantas amigas poetas con las que cuento en Argentina y también en otros países que ya han pasado por este micrófono y por este programa nocturno, tanto sea en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Italia, donde tenemos varias amigas poetas. Y en fin, ¿qué sería de nosotros sin las mujeres? Pero, ¿qué sería de nosotros y de la civilización sin las mujeres poetas? Así que bueno, hoy entonces, donde hay una nueva literatura latinoamericana, donde están triunfando las mujeres, yo quiero que vean este pequeño reel que hizo una mujer no exactamente argentina, pero donde habla de las nuevas escritoras que afortunadamente para nosotros la mayoría son argentinas. Veamos, es un segundo. El centro de gravedad de la literatura hoy tiene nombre de mujer y vive en Latinoamérica. No solo se trata de que hoy hayan más nombres de mujeres en las librerías, sino de un cambio de perspectiva radical. Lo vemos en el suspenso social de Claudia Piñeiro, que desnuda la decadencia de nuestras instituciones, o en la distopía de Agustina Basterrica, que habla sobre la deshumanización y el poder. Desde la prosa visceral de Fernanda Melchor, que explora los márgenes de la violencia, hasta el terror social de Mariana Enríquez, que utiliza lo sobrenatural para narrar nuestras heridas más reales. Autoras como Samantha Schweblin, que han perfeccionado el horror doméstico, mientras que Liliana Colanzi amalgama lo ancestral con lo cósmico. Incluso el deseo y el cuerpo se exploran desde lugares nuevos en el gótico de Mónica Ojeda o la naturaleza salvaje de Pilar Quintana. Todas ellas han tomado el legado de una gran tradición para transformarlo y construir una nueva narrativa desde las grietas. Qué interesante las nuevas escritoras argentinas y poetas argentinas. Pero hoy vamos a estar con un poeta, con un hombre del tango, poeta, ensayista y difusor cultural argentino, ligado al ambiente del tango y la poesía de esta ciudad, y especialmente ligado a su barrio, El Abasto, territorio simbólico del tango. Durante décadas participó activamente en encuentros de poesía, programas radiales dedicados al tango que condujo y muchos otros participó, y que integra instituciones como la Fundación Argentina para la Poesía. Su obra mezcla poesía urbana, reflexión existencial y tango, la música del tango, pero no descree de la música moderna. Está con nosotros el amigo, poeta y próximo académico de la Academia del Tango, Norberto Barleán. Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes. Bueno, una introducción que me referencia realmente como soy. Tengo mucha poesía, muchos libros escritos. Me identifican como poeta urbano. Y bueno, el otro día hizo un artículo Luis Benítez sobre el último libro, sí, y la verdad lo define muy bien, porque asocia que la poesía urbana con la poesía social, que también de la cual tengo mucho en varios libros. Claro, sobre todo porque en la urbe, en la metrópolis, es donde
los problemas sociales y las equidistancias y las injusticias sociales salen a flor de piel, ¿no? Vos que sos del barrio del Abasto, siempre voy a recordar una película que se llamaba Mercado de Abasto y trabajaba Tita Merelo. Yo estuve de extra ahí, pero no salió en la filmación, no me vi. Entre un montón de pibes, sí, con Pepe Arias, Tita Merelo, Juan José Míguez, actores de la época. La debo haber visto y todos la deben haber visto. Lo filmaron ahí en el Abasto mismo, que en el primer piso, era una cuadra y media de casa. Funcionaba como, a la noche era mayorista abajo, y en el primer piso era de venta al público. Ahí, bueno, acompañaba a mi madre, pero lo filmaron ahí en el Chanta 4, una cantina muy importante que estaba justo enfrente del mercado. El Chanta 4 que estaba en la calle Anchorena, ¿no? Efectivamente. Sí. Los que peinamos algunas canas recordamos. Yo recuerdo haber ido a Abasto, pero me recuerdo especialmente de esa película y de tu barrio, porque allí se veía el ambiente de trabajo, el ambiente obrero, que fue tan típico del cine de los años 40 en la Argentina. Sí, de los años 40 y de los años 50. Yo en el QR de este libro, El Fuego de los Días, que editó Permítemelo, porque Vincierra, ya hemos presentado este libro en una emisión anterior, también con la presencia de Roberto Barleán, y que El Fuego de los Días es una edición de Vincierra, sí. Nuestra querida amiga escritora y editora. Entonces, efectivamente, y ahí en el QR, que lo filmo en la casa, el Museo Casa de Carlos Gardel, digo, en el QR de este libro, digo que a mí me sale el barrio y me sale también la ciudad, independientemente de que hable del mundo, pero bueno, es así, yo tengo raíces muy arraigadas en el barrio, y la poesía también me llevó por distintos lugares, me abrió la cabeza, también la lectura de poetas muy importantes, ya sea poetas urbanos, y bueno, la poesía que reivindica también desde Borges hasta, bueno, él decía que había que leer no solo La urna de Enrique Banks o a Carlos Mastronardi, sino que también hay que acudir a las letras que figuran en El alma que canta, que era una revista de la época. Bueno, en El alma que canta hay mucha poesía en esa revista de época, que tuvo una gran difusión. Recuerdo para nuestros lectores, oyentes más jóvenes, que El alma que canta era un cancionero que traía básicamente canciones de tango, pero también canciones populares donde la gente podía seguir aquellos éxitos que se escuchaban en la radio en los años 40 y 50, donde la radio era todo. Ibas caminando por la calle y escuchabas diferentes emisoras a través de las ventanas. Sí, bueno, la radio sigue siendo eso que quieren siempre dejar de lado y no se puede. Pues, lo bueno de la radio, televisión, claro, la escuchás en cualquier lado, en el coche, en la cocina, escuchás música, prestás atención a algo que te puede interesar. Hay una paradoja humorística que dice que la radio es tan avanzada que no hace falta mirarla. Aunque hoy hay también se filma por YouTube. Bueno, en este momento estamos transmitiendo en imágenes ya. Puede haber radio si tomas la opción solamente como radio, pero seguramente lo bueno que tiene ahora la radio, que transmite en diferentes plataformas. Ahora nos pueden estar escuchando a través de la radio, sí, o a después te ven por la plataforma. Sí, está bien. Y en vivo también, nos están viendo en vivo en esta noche al filo de la medianoche. Bueno, les agradezco mucho y obviamente también, insisto, muy agradecido. Norberto, te voy a hacer un juego. Sí. Es un poco perverso. Ah, bueno, me estás amenazando. Sí, te voy a pedir que me defines con 2 o 3 palabras cada uno de los libros que yo voy a mencionar, que son títulos que vos fuiste editando. ¿Qué te parece? Buenísimo. Creo que voy a empezar por el más antiguo y voy a terminar por el más moderno. ¿Qué podemos decir del presagio de utopías? Bueno, qué sé yo presagiaba que venían utopías y puede que esté equivocado, pero el libro
señalaba precisamente y habla mucho de eso, de la utopía, de los sueños, las ilusiones, las que fueron, las que quedaron en el camino, las que no se dieron. ¿Qué edad tenías acá? Y yo lo edité mucho después, pero los poemas eran lo que junté cuando tenía 30, 20, 40 años. Años de utopía, ¿no? Sí, años de utopía. Bueno, vamos al segundo, Cenizas de la tarde. Bueno, ese es un título que reitero acá en El Fuego, de un poema que se tituló El mundo entierra cenizas de la tarde. Ah, bien. Y bueno, un libro que me dio muchas satisfacciones porque ya tenía otra modalidad, otro lenguaje, ya incorporaba también lo social, así que bien. Tengo muy buen recuerdo de ese libro. Vamos a ver qué nos decís de Rumor de Marionetas. Y Rumor de Marionetas está más asociado al barrio, a esa etapa que yo tuve en Proyecto Tango, pero también hay una cantidad de poemas que incursionan en lo social. Estoy viendo que, como tenés una cantidad de títulos, si sacáramos una cuenta, sería que cada 2 o 3 años sacas un título, ¿verdad? Y sí, aproximadamente, sí. Bueno, puede que más, menos, pero... Después del Rumor de Marionetas vino Finalmente el hombre. Sí, ese libro lo trabajé mucho. A ver. Porque ese libro resulta que me encuentro con Esther Izaguirre, una enorme poeta, bueno, obviamente tus oyentes la deben conocer y reconocida mundialmente y en el país. Y estando en la SADE, me leyó y me dice, mirá, yo leí tus poemas y me encantaron, pero me ¿permitís que te diga algo de vieja loca? Me dice así, le digo, escuchame, Esther, vos sos Esther Izaguirre, por favor. Me dice, no, pero no lo tomes a mal. Y le digo, decime lo que quiera. Me dice, los poemas están bien, pero adjetivás mucho. Y yo le respondo, yo adjetivo hasta cuando duermo. Bueno, brevemente, me dijo, vení a casa, fui a la casa, trabajé ese libro. Ah, muy bien. Y la primera vez fui con el libro entero y me fui con una hoja de todo lo que me recortó. Sí. Medio, viste, me corrió hasta el ascensor, me dijo, no te saqué nada. Yo dije, no le dije nada, le dije gracias. Fui a casa y evidentemente habían crecido los poemas. Sí. O sea, es que yo tengo un libro, creo que es el tercero o el cuarto libro, que... pensando en eso, se llama El arte de quitar. El arte de estar, qué lindo título. Sí, te saqué ese libro después... Está bien, porque es un arte estar, ¿eh? Claro, después de visitar el estudio en el norte de Italia del gran escultor Antonio Canova, y me di cuenta, es algo conocido dentro de la escultura, sí. Pero que la escultura está dentro de la piedra y que el escultor la va buscando, quitando piedras. Y quitando adjetivos, yo llegué a este libro sintético que se llama El arte de quitar. Así que bueno, bien viene a colación. Así que este libro en el cual nos contabas que quitaste adjetivos era Finalmente el hombre. Luego vino Duelo en la memoria. Sí, ese libro yo creo que está para mí yo lo reconozco como un buen libro porque tiene investigación. Arranca con Dorrego, que era un personaje que me fascinaba, y justo lo comento con Esther y le digo, che, Esther, mira, quiero escribir. En el momento me salió un poema y efectivamente Esther dice, si conoces el personaje, dale para adelante. Justo ese poema a la noche hacíamos Radio Cultura con Fernando Sanchezini y Lidia Vinciguerra. Claro. Y esperando a Lidia, le leo el poema a Fernando, que es bastante exigente, y le gustó. Y bueno, yo me entusiasmé y empecé a trabajar sobre hombres de la historia no tan conocidos, el Manco Paz o la historia de Castelli, que es fascinante. Claro, también. O bueno, también tengo sobre Urquiza, Rosa, y me basé mucho en un historiador que hace una tesis
filósofo, Bernardo Zunguay, sí, lo conozco, la invención, la invención de la Argentina. Maravilloso libro. Y bueno, estudié eso, después acudí a otra bibliografía. Y qué extraordinario que un escritor norteamericano haya escrito uno de los mejores libros de historia argentina. Sí, no tengo duda. Después sí, me dieron también material de la mujer de Urquiza, de Dolores Costa, una compañera de trabajo, que la cito ahí en el libro, le agradezco. Y el libro ese tiene que ver con una síntesis de historia y, por ejemplo, leí 4 veces el Facundo, que ya había leído, para llegar a una conclusión en el poema que también lo señalo, ¿no? Un libro que me dio mucha satisfacción. Vamos a tratar de encontrar Duelo en la memoria en las redes, que seguramente debe estar. Espero que sí. Yo, vos sabés que como era un libro tan local, cuando voy al Festival de Cali en Colombia en el año 2012, sí, y yo digo, ¿cómo voy a leer esto? Y sin embargo, viste, pasa lo mismo con el tango. Cantás en el idioma que sea, pero hay algunas... Bueno, no es conocido el personaje, claro, pero el poema sí. Y además leí los poemas más generales de ese libro. Muy bien. Luego viene Candiles y Penumbras. Sí, ese es un libro más intimista, que tiene que ver con... Ese sí, me meto con el barrio, con los amigos, con la gente con la cual he transitado la vida. Está el fútbol con Taratuto, la historia con el polaco Braulio, bueno, el Norberto Corti, que edita cuando tiene 27 años y lo felicita Neruda, Julio César Fumarola, bueno, tiene mucho que ver con eso. A Esther Izaguirre le dedico también un poema. Todos los personajes que rodean tu vida en esos años. Sí, con la diferencia es esta, que a veces, viste, vos le dedicás un poema dedicado a tal, y no necesariamente tiene que ver con la persona. Claro, que uno lo dedica porque cree que simbólicamente extrapola en el acá otro, no, acá yo hago el poema, claro, basándome en la historia que me unía con cada uno de ellos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, vamos a poner la cortina, que seguramente ustedes se darán cuenta del tema del cual se trata, porque después vamos a seguir en esta cabalgata recorriendo todos los libros de Norberto Barleán, flamante académico argentino. Académico de honor, dice. El otro era un diploma. Mejor todavía. Gracias. Poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia. Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, seguimos aquí en el aire de Radio Cultura, donde tenemos el honor de tener la visita del gran poeta Norberto Balreán, y estamos recorriendo en esta cabalgata de títulos sus libros, ¿no? Habíamos hablado de El último, Candiles y Penumbras, y ahora vamos al Filo del Canto. Bueno, El Filo del Canto está dentro de una suma poética que también edita Lidia, que edita Vinci Guerra, colección creo que es Paradigma, y bueno, ahí recopilo una cantidad de poemas. Es un variopinto, pero hay 2 o 3 poemas que después incorporo en un libro que sigue. ¿Garras del Viento? Garras del Viento, no, ahí no, en Orillas Perdidas. Orillas Perdidas, que es el posterior. Es un niño se ahoga en una foto sobre un chico que Alan Kurdi, que muere ahogado cuando cruza huyendo de la guerra en Siria. Y le dediqué un poema, y ese poema la verdad que estuvo muy bueno, lo publicó ahí en Al Filo del Canto junto a otros poemas que tienen otras características, pero hay, no sé si está Ruego de Paz. Bueno, hay algunos poemas de ese libro gustaron mucho, y bueno, estoy muy satisfecho porque también la colección tenía una cantidad de poetas importantes. Muy bien. ¿Y La Garra del Viento? Y La Garra del Viento es un libro también, yo en general suelo compactar, selecciono bastante. Es un libro que tiene poemas de Ruego de Paz, que después también algunos repito en Orillas Perdidas. Pero también es un libro que transitó su propio recorrido, y bueno, uno tiene expectativas, y en general el umbral de mis pretensiones son pequeñas, con lo cual siempre es una obra terminás superando. No, por favor, es una obra estructural muy importante. También hiciste luego en el año 2021 algo con el tango. Sí, ese ensayo también muy ligado, bueno, Lidia es una amiga. Los poetas de la poesía de ayer, tango de ayer, de hoy, y la poesía de siempre. Muy bien, ese es el título. Sí, te comento. Lo tenemos acá, que después los voy a desmenuzar porque hay muchas opiniones aquí. Este es un libro que tiene, pero este es anterior, debe tener como un poquito más de 2016 creo que es. Por eso ya me pensaba, 10 años. Es un ensayo muy interesante sobre el tango y la literatura, los cantores de tango, los compositores. Básicamente, yo tenía conducíamos un programa de radio con Marina Tallini en la 2x4, que es una radio musical esencialmente de tango. Y yo hacía una introducción con los poetas de tango, que bueno, bien, los poetas de tango no fueron tantos, fueron de una excelencia. Los enumeras en este libro. Claro, los tengo a casi todos, pero hago una asociación con que ¿cuánto tenían que ver esos poetas tan importantes para la literatura en general y el tango en particular, con los poetas contemporáneos de ellos, como Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Alfonsina Storni? De hecho, sí. Y Oliverio Girondo también, hablas de Oliverio Girondo, sí. ¿verdad? Y por ejemplo, casi todos tuvieron la influencia de Rubén Darío y Amado Nervo, pero eran admiradores de Alfonsina Storni,
también Cortázar admiraba a Mansi o Ernesto Sábato, por ejemplo, o Roberto Val. Los personajes de Roberto Val, claro, Los Siete Locos, son típicamente porteños. Y, por ejemplo, narro el caso de Blomberg, que era un excelente Blomberg, escritor, claro. Gana el primer premio municipal a La Deriva. Es uno de los primeros. Sí. Resulta que tal era su admiración por Alfonsina Storni que le cede el premio a ella. Claro. Convence al jurado y se lo dan. Y era, bueno, después obviamente ahí Discépolo le dedico era un poeta esencial, o era también Espósito, Homero Mansi, desde luego. Voy a apelar a tu sabiduría tanguera para que me saques de una duda que siempre llevo conmigo en relación al tango El día que me quieras. Que sí, se lo adjudican a Lepera. Gardel. Y Lepera, ¿no? Pero ¿Qué poeta Lepera? Pero es un poema original de Amado Nervo. Se comenta eso. Yo doy mi opinión, que me lo preguntaron varias veces. No tenía necesidad de Pera. Lepera fue un poeta enorme, que hay una situación que se lo llevó puesto Gardel. Gardel se llevó puesto todo. Es decir, las espaldas de Gardel eran tan grandes. Y digo lo siguiente y lo sintetizo de esta manera. Lepera era un autor enorme, es el que lo lleva a la Paramount, de donde era productor. Claro. Escribía todos los tangos de él, lo sacan a Gardel del lunfardo y lo proyectan internacionalmente después de todo lo que fue Gardel. Pero ¿qué pasa? Que Gardel, como cantor, adquiere una dimensión que opaca a Lepera, y al mismo tiempo Gardel se opaca a sí mismo en su condición de melodista, porque la música que le pone a los poemas de Lepera son excepcionales, digo. Y bueno, pasó eso, ¿no? Pero Lepera... ¿Y qué pasó con él? No, creo que ese genuino de Lepera, puede ser que haya habido alguna influencia, pero no, tiene una obra excelente, es uno de los grandes poetas, y lo revela toda su obra. Que es, y si no se habrá inspirado en la poesía de Amado Nervo. Sí, no, que ellos influyeron, no tengo ninguna duda, pero me parecería que es difícil que necesite plagiar Lepera. Bueno, no, pero tal vez no es un plagio, digamos, puede ser una cosa admirativa. Yo mucho en el copyright no creo, te voy a decir. No, pero por ejemplo... siempre me llamó la atención porque un día me encontré leyendo poemas de Amado Nervo y me encontré con El día que me quiera. Y hay algo, mirá, Cadícamo, por ejemplo, recita prosas profanas de Rubén Darío, tal era la admiración en La novia ausente. Claro. Que tendrá la princesa está triste, que tendrá la princesa, un tango bellísimo. Pero bueno... Continuemos con esta cabalgata, por favor, del tango. Vamos a Orillas Perdidas, entonces. Sí, Orillas Perdidas. Y luego también el tango de que venimos hablando. Y llegamos a Espejos Rotos, que me lo olvidé, te lo iba a traer, que fue un libro que no editaste con Milce Guerra, ¿verdad? Es otro no, editorial. Con Artelugio. Ajá. Lo tenemos por ahí. Orillas Perdidas también, con Artelugio. Tiene una linda portada también. Sí. Espejos Rotos. Y luego finalmente el libro que ahora está a la venta en todas partes, que es El Fuego de los Días, efectivamente, sí. Que es un libro más compacto, con más síntesis, con una poesía que revisamos mucho con Lidia y con Marilí en la edición. Es decir, que Lidia cumplió su función in extremis de editora. Sí, porque se involucra en los contenidos, es muy importante eso. Porque, bueno, ella conoce mucho, pero no solo como editora, también como escritora. Y eso, por ejemplo, el libro tiene, creo que es de 65 páginas, creo que tiene 30 poemas, y yo tenía para meter por lo menos 60 poemas más. Y sin embargo dijimos, este es suficiente. el libro.
Sí, sí, sí. ¿Vos publicás poemas en las redes? Sí, a veces suelo publicar que tienen que ver con conmemoraciones. El otro día publiqué un poema dedicado a la mujer, del Día Internacional de la Mujer, Claro. el 8 de marzo, que está justamente en el fuego de los días. Después en ocasiones, sí, tengo del Día del Padre, del Día de la Madre. Ah, bueno. Sí. Y del Día del Arquero no. El Día del... Y de fútbol te digo que tengo... Sí, me encanta, tengo unos cuantos. Me gustó a mí mismo escribir un poema del Día del Arquero. El día está bueno. Sí. Aprovechando de que vos sos miembro de la Fundación de Argentina de la Poesía, acaban de distinguir como el premio de honor del año 2026 a alguien que seguramente conocés, Eduardo Álvarez Tuñón, Por supuesto. que va a recibir este año el gran premio de la Fundación. Así es. Es muy importante el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, y está bien que yo ratifique que es una de las instituciones también más importantes de la poesía. Seguramente todos los escritores y poetas se reunirán, como cada vez que organiza la Fundación, y particularmente Lidia Viciguerra, que generalmente lo hacen abril, la gran reunión de escritores, que es, yo creo, la única fiesta que sobrevive en el mundo de la literatura. Santiago Silvester dice que los escritores sienten que le ponen la alfombra roja, y más allá que no es la intención, digo, algo de razón tiene, porque celebramos muchas cosas, celebramos la palabra, celebramos la poesía. Me gusta la palabra, celebrar. Sí, celebramos, es una celebración. Qué bien. Todos los años donde entregamos los premios, está el Gran Premio de Honor a Tuñón, también están los premios del concurso María Elena Walsh, también, el concurso Estímulo, que ayer se dieron. Vamos a dar noticia de todos estos por supuesto, premios en el programa que viene, pero yo no quería dejar pasar esta distinción con el Gran Premio de Honor, por supuesto, a Eduardo Álvarez Tuñón, que espero tenerlo prontamente aquí en este estudio de Sendero de Escritores. No sé si tenemos ahí un separador con algunos anuncios que tenemos que poner, y luego seguimos con la presencia de Norberto Barlián y ya encaramos derecho al académico del tango. Gracias. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. Seguimos con Norberto Barlián, un poeta de barrio y por eso mismo un poeta universal, ¿no? Pinta tu aldea es un viejo adagio de todos los escritores de Rusia para acá. Pero bueno, quería particularmente dedicar el último tramo del programa a esta distinción que recibís de la Academia del Tango. Quiero recordar qué es la Academia Nacional del Tango. Fue constituida por un decreto presidencial en 1990, estaba Menem, y cuando se crea la Academia Nacional del Tango, y se constituye al día de hoy en una de las 21 academias nacionales. Y voy a leer un poquito, pues para no aburrir a la audiencia, pero los considerandos que hubo en el momento de la fundación de la academia, que a lo mejor te distingue. Dice que el tango como arte musical, coreográfico, poético e interpretativo lleva un siglo de vigencia inalterable como expresión auténtica y profunda del pueblo argentino. Que está en vigencia creadora del tango, esta no es menos de 50.000 obras compuestas, editadas y estrenadas, y que existen desde el siglo XIX más de 50.000 versiones grabadas de dichas obras
en diversos soportes fonográficos, cinematográficos y de otro tipo en la República Argentina y en todo el mundo. Que dicha creación del tango ha representado como pocas las artes nacionales y desde principios de este siglo a la República Argentina en todo el mundo. Muy bueno. ¿Cómo te cabe No eso? tenía los considerandos, pero sí. Ratifica y sí, la Academia Nacional del Tango, fundada por Horacio Ferrer, es emblemática, sintetiza todo esto lo que vos dijiste y está en una actividad permanente del tango con todo lo que rodea al tango, ya sea sus intérpretes, sus autores, letristas. De hecho, yo lo que soy es académico de honor, no integro la academia, tiene los académicos que son investigadores, intérpretes, Claro. artistas, pero conocen una barbaridad, empezando por el presidente actual. Obviamente Horacio Ferrer no. Quiero spoilearle a la audiencia que vamos a cerrar el programa con Horacio Ferrer contando cómo hizo uno de sus tangos más emblemáticos. Buenísimo. Bueno, está Gabriel Soria como presidente, Claro. que es coleccionista, periodista, es un, yo no sé, conocedor del tango como pocos, en distintas etapas, conocedor de cine también, y hay una actividad permanente, entregan los Gobi de Oro, los premios Hay Tazzini, exposiciones también, ¿no? exposiciones. Allí está ubicada sobre el... Arriba del Café Tortoni, Claro. en Avenida de Mayo 833, en el primer piso, un lugar hermoso, el Salón Los Angelitos. Allí estaremos el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. Con celebrar contigo esta incorporación a la Academia del Tango, que cuenta con 40 sillones que representan simbólicamente todas las facetas del Claro, tango canción, ahí ¿no? están efectivamente los académicos, muchos conocidos, queridos amigos míos. El tango es una parte constitutiva de mi vida, y lo digo brevemente si hay tiempo. Yo de chico le llevé el bandoneón a Troilo por una coyuntura, era amigo de del hijo de un director de orquesta, Víctor Damario, que era también amigo de Troilo. Y bueno, nada, con mi amigo que era ahijado, de los tantos que tenía Aníbal Troilo, le decían Pichuco, y le llevamos el bandoneón de donde vivía hasta la Richmond. Eras como el plomo del tango, digamos. Era el plomo. No sé si sigo siendo plomo, pero no del tango, no me dijo plomo, El plomo de la en el vida. sentido de los que Espero ayudan a que los no. músicos. Y de grande lo conocí a Pugliese. Pugliese, Qué bien. tuve mucho vínculo con él porque hicimos una producción musical, la primera con Piazzolla en el Teatro Lola Membrive, 10 de septiembre del año 1979, y lo frecuenté bastante a Osvaldo. A Osvaldo Pugliese, que es el santo Sí, ateo del tango. El porque santo ateo, sí, era ateo. Es agnóstico, efectivamente. ateo, Pugliese, debido a su pensamiento político. A lo mejor el operador nos pasa en algún momento la cortina de la Yumba. La Yumba, el Ese emblemático. famoso, emblemático. Sí. Que marca el ritmo de la orquesta de Claro, te Pugliese. lo puse especialmente porque sabía que ibas a venir. Bueno, y te agradezco. Busqué un tango que tuviera ese ritmo emblemático que hace Y eso lo distingue a Pugliese. reconocible en todo el mundo. Escuchemos entonces La Yumba de Osvaldo Pugliese. Nuestro querido Norberto nos va a contar ahora sus lides en la radio y sus lides con el tango. Bueno, en el año 2000
Sí. No, pero venía de antes. Éramos muy amigos con Claudio Tallini, Ajá. el papá de Vanina Tallini, que es la que me va a hacer la entrevista el lunes. La entrevista en la Academia del Tango. La entrevista en la Academia del Tango, ella es académica titular y intérprete, recién acaba de llegar de una gira, estuvo por Estados Unidos, Canadá, bueno, representando al tango con toda una compañía. Y el proyecto tango era llevar el tango a la familia de la mano de los chicos, y creó las tanguereadas infantiles. Fuimos con el tango a las escuelas y 22.000 padres se enteraron de la existencia del tango a través de estos chicos. Qué maravilla. Bueno, la idea también de Claudio era muy proyectiva. Si me detengo, tenemos para varios programas. Lo digo sintéticamente, bueno. La base de esa, de lo que habíamos hecho con la revista Pro Tango, llevamos esa propuesta a la 2x4 en el año 2012 y nos asignaron un programa que se llamó Las 5 en Tango de la tarde al principio, tomando a Lorca, porque salíamos de 5 a 6, Bien. Y después Las 5 en Tango y después silbando bajito. Tuvimos, creo que 8 o 9 años y bueno, fueron muy, muy bellos porque lo disfrutamos muchísimo. Tuvimos ocasión de leer muchos poetas, urbanos o no, también poemas de amor, contemporáneos míos, y fue la verdad que muy gratificante. Después tuvimos un año también, o año y medio, en la folclórica, con Ajá. Tango que fuiste y serás. Qué bien. Ya que me hablaste de los poetas del tango, te voy a hacer la misma cabalgata que hicimos con tus libros, pero en relación a los compositores. ¿Qué te parece? Me voy a tomar de tu propio libro, donde enumerás a una cantidad de poetas que desarrollás en cada uno de estos. Empecemos por Evaristo Carriego. Y bueno, Evaristo Carriego, a instancia de Antonio Requeni, en la colección Los Maestros de la Fundación Argentina para la Poesía, me encomienda hacer un ensayo sobre él. Lo hice con la ayuda de él, porque hay muy poca bibliografía de Carriego, pero convinimos en que era el precursor del tango, porque de todo lo que habla Carriego es lo que luego inspira a los letristas del tango y poetas. Sí, el burdel, el conventillo, la costurerita que dio el mal paso. ¿Y qué me contás de Pascual Contursi? Bueno, con él el primer tango canción, me parece que es un poeta... Mi noche triste, ¿no? Mi noche triste, que tiene una métrica perfecta, que tiene que ver con los objetos. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida, sabiendo que me querías, que eras toda mi alegría y mi sueño abrazador. Pero la parte que dice la guitarra en el ropero todavía está guardada, el ropero, la guitarra. Lo recuerdo con mucha emoción porque fue el primer tango que me enseñó a cantar mi madre. Ah, mira. Que le gustaba mucho el tango. Y un tango con una métrica perfecta que donde lo cortés está bien. Claro, sí. Sí, cae justo. Vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos con Esteban Celedonio Flores. Sí, el negro Celedonio venía del puerto, un marginal, era un hombre que casi todos autodidacta, pero lo de él era... Sí, escribía con 16 sílabas. Sí, y era extraño porque tenía admiración por Alfonsín Astorni y algunos de los tangos parecen ubicarlo en las antípodas. Sin embargo, creo que no, es un poeta excepcional, claro, con manejo del lenguaje, de fluidez. Bien. Ya hablamos de Lepera y de Héctor Pedro Blomberg, ya hablamos de ellos. Y tenemos algunos otros, ya entramos en una etapa moderna, digamos, con alguien que siempre es como un eje central del tango, que es Enrique Santos Discépolo. Bueno, yo creo que Enrique Santos Discépolo tuvo la particularidad de no parecerse a nadie. No sé si tuvo influencia de alguien. Hay un amigo que ya falleció, que tiene un ensayo sobre Discépolo muy chiquito, muy breve, que el título define
lo que era Discépolo. Ajá. Y es así, Enrique Santo Discépolo, la desesperación y Dios. Porque eso era Discépolo. Sí, el reclamo. La angustia, la desesperación. Al destino, ¿Dónde ¿no? está Dios cuando te fuiste? Claro. Decir por Dios que me has dado. Eso en los tangos refleja. Y además el aspecto premonitorio y filosófico que puede estar en Cambalache, que puede estar en varios de los tangos de él, ¿no? Vamos a hacer un trío de poetas posteriores a Discépolo, que son Mansi por un lado, Cátulo Castillo por el otro. ¿Qué te parece si vamos hablando de ellos? Bueno, Mansi es ese poeta de las imágenes que no apelaba al surrealismo para que no le perturbaran las imágenes. Crece siempre en las segundas partes. Tus 20 años temblando en mi cariño bajo el beso que entonces te robé, puede ser de Pompeya como se presume que ha sido, puede ser en Bulgaria. Digo, se ¿Cuánta poesía universaliza. hay en el tango, verdad? Claro, el otro era Estábamos hablando también de Cadícamo. de Cadícamo, el más Cadícamo. prolífico de todos. Y Cátulo Castillo. Y ¿no? Cátulo Castillo tenía tendencia al alcohol y a la fuga. El último café, la última curda. Era un poeta excepcional y como Mansi siempre del lado de lo popular. ¿Y cuál era el que tenía una tendencia por las cosas naturales? Homero Expósito era. Y Homero Naranjo en Flor y Expósito, otros- sí. otras- Que es el que decía de que para escribir una letra de tango hay que saber escribir un soneto. Y él es el que mete el surrealismo en el tango, ¿no? De una manera muy, muy fuerte. Cátulo era además, yo soy amigo del hijo, nos reencontramos después de muchos años, con un peso enorme, ser el hijo de Cátulo y el nieto de José González Castillo. Claro. Es gente de Boedo y... Hay gente de Boedo, claro. Sí, sí. Del Cátulo, claro, es uno de los grandes poetas que puede jugar en cualquier liga. Qué clásico argentino, ¿no? Te hago un desafío. ¿Qué es más tango, Boedo o el Abasto? Y los dos, yo creo que... Habría un tercero que es Almagro. Es Almagro, es Pompeya, Bueno, más allá de la inundación, ¿no? más allá de la inundación. Lo que pasa que en la época de oro del tango, en la década del 40 y 50, los barrios tenían identidad. Si me decís los límites que había entre, digamos, Pompeya y Patricio, no sabés, entre Claro. Patricio y Boedo o Almagro tampoco, pero tenían su identidad. Por ejemplo, ¿por qué la rivalidad de San Lorenzo y Huracán si están a 20 cuadras? Y pues claro, cada Por mí, barrio... yo no me siento rival de Huracán. No, por Yo soy eso... de San Lorenzo, creo que vos también. No, yo era de River, bueno, por herencia, pero después me gusta el fútbol en general. He ido a, más allá de que jugué, me encanta San Lorenzo, ese estadio que tenía en Avenida Sí, La Plata. gasómetro. Bueno, Huracán también, pero esa rivalidad también se daba en las murgas, también se daba, era incluso nosotros en el barrio hasta teníamos una diferencia de cuadra, era como otro barrio. Había como 40, 50 pibes jugando en una y en otra cuadra otro tanto. Era En la otro época Buenos que se Aires jugaba el también, fútbol ¿no? en la calle, ¿no? Efectivamente, Daniel. Me quedé pensando, cuando estábamos hablando de Boedo, en los viajes de Jorge Luis Borges en el tranvía a la calle Carlos Calvo, donde está la biblioteca, ¿no? En la que trabajó, creo que 15 o 20 años, y donde escribió grandes obras que representan a la Argentina. Y me quedé pensando que la gente cree que es un escritor de la Recoleta, y sin embargo ha escrito mucho sobre los barrios, sobre los cuchilleros, Pero es una... sobre la argentinidad, ¿no? Bueno, yo creo que en el ensayo lo digo, Borges no le gustaba el tango sentimental, lo que le gustaba era la milonga, Claro. la historia de los cuchilleros, de los compadritos, de los guapos, que lo refleja mejor la milonga que el tango. Pero incluso él, para las 6 cuerdas, es una barbaridad. Yo digo que musicalizó
lo musicalizó Astor Piazzolla. Esa parte donde dice: entre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y una muerte casual en una esquina cualquiera. Las torres de Valvanera todavía están. Todavía están. Son dos torres de inspiración egipcia que están en medio de los comercios de Once, que quien se para en la esquina de Rivadavia y Pueyrredón o Jujuy, sí, las puede ver, efectivamente. Sí, sí. Y en esa esquina se compuso Jacinto Chiclana. ¿Por qué alguien le acerca a Borges esta historia de un tal Jacinto Chiclana? Y él me dijo: no me diga más. En el sonido de ese nombre yo ya tengo una historia. A la semana fue, porque esa era la peña de Macedonio Fernández, claro, sí, la historia mucho. Compuesta de Jacinto Chiclana. Es precioso. Hay muchas versiones de Jacinto Chiclana, una mejor que otra. Y después alguien le dice al tango también: tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango que fuiste, serás desde el pescante hasta el carro. Solamente Borges. Sí, la verdad que, bueno, fíjate vos que la marea del tango llega hasta lo que se cree una literatura erudita como la de Borges, críptica como la de Borges, metafísica como la de Borges. Y entonces yo me pregunto si fueron los autores los que escribieron sobre el tango, o si es el tango el que hizo a los autores. Y está bien la reflexión, Daniel, te la tomo. Porque... Norberto Barleán, sí. Estamos llegando al final del programa, ¿verdad? Bueno, y pero tomo la reflexión. No quiero que te vayas sin escuchar a Horacio Ferrer, que fue el fundador de esta academia que te va a distinguir el lunes próximo como miembro honorario, la Academia Nacional del Tango. Un placer, como siempre, tenerte acá. Vamos a estar ahí acompañándote y celebrando la poesía una vez más. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. La pasé muy bien, como muy bien, siempre. Lindísimo programa. Y un cariño muy grande a los oyentes. Escuchamos a Ferrer y cerramos el programa. Hasta el próximo martes. Que estoy piantao, piantao, piantao. Un día, volviendo de la editorial que me gustaba venir a pie, sentí una cosa rarísima. Sentí una voz tipo Goyeneche que decía: yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Sentí la presencia de una especie de amante demencial, amante de la libertad, con una distancia total con el dinero. Yo vi eso y fui, se lo conté a Piazzolla y se puso. El loco era él. Dice: pero esto es una belleza. Estaba sentado en el piano, que tenía cubierto con un poncho calamaco, y yo estaba al lado y decía: recitar como así medio cantado como haces vos, y lo pasamos. Y en la parte en que dice: a vos te vi tan triste, vení, vos la sentí. Y se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque era un tipo de una emotividad brutal, pero no la trasuntaba. Y como le dio vergüenza ver que yo lo veía llorar, cerró el piano. Y me dijo: acá la tenemos, una cosa impresionante. Y entonces me dice: tenemos, Horacio, un misil entre las manos. Así piantao, 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 abriste los amores que íbamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la, viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos al fin los dos, locos